Hola a todos, bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de los tres siguientes temas: métodos de diseño, intención de diseño y croquis. Como en las sesiones anteriores, vamos a comenzar con una pregunta inicial. La pregunta es: ¿qué métodos de diseño conoces? Y esta pregunta va enfocada a métodos de diseño CAD. Tal vez alguno de ustedes en algún lugar ya haya escuchado sobre este tema. Aquí vamos a platicar de dos métodos de diseño: el método bottom-up y el método top-down. No son métodos, quiero decir, exclusivos de SolidWorks. Son métodos que se usan en la industria, independientemente del software CAD que se utilice, y los vamos a discutir en un momento más. Pero antes de eso vamos a ver la segunda pregunta. ¿A qué te suena el término intención de diseño? O tal vez ya lo has escuchado anteriormente en algún lugar. Bueno, aquí lo vamos a explicar brevemente y después lo vamos a explicar más en detalle. Tenemos un modelo base que es una placa rectangular con una extrusión cilíndrica y un orificio cilíndrico en el centro. Si modificamos este modelo base para desplazar la extrusión cilíndrica hacia arriba, en este primer intento la intención de diseño es correcta. Al mover la extrusión cilíndrica, el orificio cilíndrico se mueve junto con ella. Esa es una intención de diseño correcta, porque pensaríamos que esa es la intención, ¿verdad? Que este orificio esté centrado con la extrusión cilíndrica. En cambio, en la tercera imagen vemos que después de modificar la extrusión cilíndrica hacia arriba, el orificio cilíndrico se quedó en su posición inicial, no se movió. Eso es una intención de diseño incorrecta, ¿ok? No pensamos que eso sea realmente lo que quiere suceder en la realidad, en el producto real. A eso se refiere el término intención de diseño. En un par de diapositivas más vamos a explicar un poco más de ello, y durante el desarrollo del croquis, que es el ejercicio de este capítulo, de esta sección, vamos a también hablar bastante al respecto. Primero vamos a detallar más sobre la primera pregunta que les hice: ¿qué son o cuáles métodos de diseño existen, más bien? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hablar de los dos que mencionábamos antes, y primero vamos a mencionar el bottom-up. Es posible comenzar un proyecto diseñando los componentes de manera individual primero, y no solo de manera individual, sino también de manera aislada, y posteriormente ensamblándolos unos con otros para generar un ensamble final. Aquí vemos tres componentes: el componente 1, el 2 y el 3, representados esquemáticamente por estos cubos. Ellos van a ser, en este método, diseñados de manera individual y aislada, o tal vez no siempre aislada, pero sí en momentos distintos o por personas distintas, y posteriormente, cuando se terminaron de diseñar, vamos a buscar integrarlos. Son estos tres componentes. Los vamos a buscar integrar: el componente 1 en un ensamble, luego el 2 y después el 3, para formar esto que vamos a llamar ensamble 1. A este método se le conoce como bottom-up. Y la razón es que en una jerarquía CAD, los componentes estarían en un nivel más abajo que un ensamble. Entonces diríamos que en la jerarquía CAD vamos de abajo hacia arriba, del nivel de componentes que está abajo hacia el nivel de ensamble que está arriba. Este método se utiliza principalmente cuando incorporamos en el ensamble componentes previamente diseñados y por lo general ya estandarizados, que se utilizan en diferentes industrias por diferentes clientes,
tales como lo son tornillos, poleas, engranes, motores, etc. Debido a que estos componentes no van a cambiar su tamaño ni su forma al realizar cambios en nuestro diseño, el diseño nuevo al cual los estamos incorporando. Esos componentes ya fueron diseñados y terminados para ser usados de esa forma. Y si nosotros agregamos un tornillo en nuestro ensamble, pero después hacemos el ensamble más grande, el tornillo no se va a hacer más grande. Esos productos vienen de un catálogo por lo general. Y ese catálogo no va a estar cambiando cada vez que nosotros cambiamos nuestro diseño. Si no, no les serviría a los demás usuarios del catálogo. En este caso usamos el diseño bottom-up. Vamos a ver la otra forma de diseñar. También es posible comenzar un proyecto diseñando un ensamble con las referencias de posición y orientación de los componentes que serán posteriormente diseñados basados en esas referencias en el ensamble. ¿Sí? Entonces los componentes no se diseñan aisladamente o individualmente, se diseñan haciendo todos referencia a las mismas referencias en un ensamble. De tal forma que vamos a comenzar con un ensamble vacío, y de hecho ya hicimos eso en las sesiones anteriores, abrir un ensamble vacío y luego a ese ensamble agregar componentes, aunque habíamos agregado componentes ya diseñados, pero también podemos agregar componentes vacíos que después vamos a diseñar, pero primero hacemos el ensamble, enseguida del ensamble agregamos un componente que va a estar vacío. Si pensamos en volúmenes, está vacío, se llama esqueleto, pero va a incluir un croquis, y ese croquis va a tener ejes, planos, curvas que nos van a permitir entender cuál es el volumen de construcción que tenemos disponible, cuáles son las referencias principales para que el producto funcione. Vamos a ver enseguida un ejemplo en el tema de intención de diseño, pero podríamos también discutirlo acá. Si tenemos el diseño de una bicicleta, en el análisis y diseño cinemático y geométrico de la bicicleta, podríamos nosotros definir desde un inicio qué distancia entre ejes queremos, dependiendo de la talla de la bicicleta para el usuario que la estemos diseñando. Si es un niño, si es un adulto, y si es el adulto de qué estatura, también se puede ajustar esa distancia dependiendo de la talla del usuario o para qué la va a utilizar la bicicleta. Entonces tenemos la distancia entre ejes. Esa distancia se puede definir antes de haber diseñado nada, ¿sí? Yo como diseñador puedo decir la distancia entre ejes óptima para la función de esta bicicleta son X número de milímetros, y lo agrego en el esqueleto, y después diseño las ruedas y el marco de la bicicleta. Eso es lo que se define en el esqueleto: distancias entre ejes, volúmenes de construcción, distancias entre planos, contornos que nos van a permitir entender hasta dónde podríamos construir un componente, en dónde tenemos que hacer los ejes de atornillado, por ejemplo, etc. Con este esqueleto, con las referencias incluidas en este esqueleto, vamos a ir a diseñar los tres componentes, pero no de forma aislada. Los tres componentes, y en el caso de que sean tres diseñadores distintos, que inclusive podrían llegar a estar en 3 países distintos, van a tomar el mismo esqueleto para diseñar los 3 componentes, y entonces sus diseños van a estar vinculados, van a estar relacionados. Cuando terminen cada uno de diseñar su componente, van a regresar al esqueleto para verificar las relaciones y su interacción correcta, y entonces con ello se va a formar el ensamble final con los 3 componentes. A este método se le conoce como top-down, o también
in context. Este término lo he escuchado más como un término de SolidWorks, y el top-down es un término genérico de cualquier software CAD. Este método tiene como principal ventaja la reducción de trabajo cuando se implementan cambios de diseño del producto, manteniendo la intención de diseño. Y debemos pensar que estos tres componentes no son componentes de un catálogo, son componentes que nosotros diseñamos para nuestras necesidades particulares. Son específicos para nuestro producto. Esto sucede mucho en las empresas que hacen diseño de productos nuevos desde cero. Muchas empresas se apoyan de catálogos para diseñar sus productos, pero otras diseñan todos sus componentes o la gran mayoría de sus componentes desde cero. Y ellos usan este método, top-down. Entonces, si yo cambio algo en el ensamble final, ese cambio se va a ver reflejado en los componentes afectados por medio del esqueleto. Esto nos ayuda a asegurar la exitosa incorporación de los componentes del ensamble cuando los diseñadores de cada componente individual terminan de diseñar la parte que les corresponde y la incluyen en el ensamble principal. También he observado mucho el caso de tres ingenieros o estudiantes que están trabajando en un mismo proyecto y están diseñando los componentes, y cuando quieren integrarlos en un ensamble es complicado. Las piezas no hacen coincidencias perfectamente como deberían de hacerlas, y corregir esos errores es muy tardado si no se usa este método. Entonces esa va a ser la ventaja y el uso principal. Este método es también muy utilizado. No se podría decir que un método es mejor que el otro, es más bien es necesario entender cuándo debemos de aplicar uno y cuándo debemos de aplicar el otro, dependiendo si la mayoría de nuestros componentes son comprados de un catálogo o si la mayoría de nuestros componentes son diseñados desde cero por nosotros. Bien, este es el tema de métodos de diseño. El método top-down se utiliza sobre todo cuando estamos haciendo un ensamble completo, pero también lo podemos hacer en el desarrollo de un componente, y eso lo vamos a ver 2 presentaciones adelante. También lo podemos hacer como un esqueleto para un componente en el que hacemos múltiples operaciones basados en ese croquis. Ya lo vamos a ver 2 presentaciones adelante. Ahora vamos de nuevo a la segunda pregunta inicial. Intención de diseño. La intención de diseño se refiere al comportamiento previsible, y esta palabra es clave aquí. Previsible es que queremos predecir con éxito qué va a suceder. Entonces, comportamiento previsible y funcional de un modelo cuando se modifican su tamaño o forma. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una imagen de un auto, ¿sí? Y vamos a imaginar que se quiere incrementar la longitud de este auto para convertirlo en una limusina, incrementando la capacidad de ocupantes que puede llevar el vehículo. Bueno, para incrementar la longitud, pues tenemos que hacer más larga la carrocería. Entonces, hacemos más larga la carrocería, pero por algún motivo la distancia entre ejes de las ruedas se mantuvo sin modificación. ¿Por qué? Bueno, porque en el diseño de este vehículo no se hizo una relación entre la posición de la rueda trasera y el punto final del vehículo, ¿sí? Se hizo tal vez una relación entre los ejes, pero solamente entre ellos, y está desvinculada del largo de la carrocería. Preguntas. ¿Es de esperarse que las ruedas se mantengan a la misma distancia al incrementar la longitud del auto? ¿Ustedes esperarían eso como algo lógico y beneficioso para el producto? 2. ¿Es funcional el auto en esta nueva condición? Si dejamos las llantas o las ruedas en esas posiciones y cargamos el auto
funcionará correctamente. 3. ¿Es la intención de este diseño comportarse de esta forma? Que nosotros podamos dar la flexibilidad de incrementar o reducir la longitud de la carrocería y las ruedas se mantengan en la misma posición siempre. ¿Eso es lo que quisiéramos que hiciera nuestro diseño? Bueno, la respuesta para las 3 preguntas es no. La intención que debemos de perseguir es que la rueda se mueva manteniendo una distancia constante contra el fin de la carrocería. ¿Sí? Si la cortamos o la alargamos, de hecho aquí aparece un espacio que está reservado para colocar la rueda, pero la rueda no lo siguió. Entonces la intención de diseño no fue adecuada, no estuvo bien definida y plasmada en este diseño. Vamos a ver más en el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Acá vemos una bisagra. Esta es una imagen directamente de SolidWorks, de la ayuda de SolidWorks. Y esta bisagra está formada por 3 componentes. El componente de color rosa, el componente en color, creo que es como morado, púrpura, y un eje que los une. Los 2 componentes en color rosa y púrpura tienen orificios de atornillado. ¿Sí? Y los orificios de atornillado son 4 y tienen una distancia que el diseñador definió como óptima en cantidad y en distancia y en diámetro para que cumplan su función. ¿Qué pasaría si alargamos esta bisagra como se muestra abajo? Pero los orificios de atornillado se quedan en la misma posición. No va a funcionar correctamente. Lo que quisiéramos o lo que esperaríamos es que al alargar la bisagra, los orificios de atornillado se redistribuyan uniformemente en la nueva longitud. Y para eso es que tenemos que hacer nuestros diseños desde los croquis, ¿sí? Para que puedan realizar estos cambios al modificar la longitud. Y eso es la intención de diseño. Y bueno, SolidWorks capta la intención de diseño por medio de 3 opciones. La primera es las relaciones en un croquis. La segunda es las relaciones de ensamble. Y la tercera es las ecuaciones y variables en un croquis o en un ensamble. La primera opción la vamos a discutir hoy. Las 2 opciones restantes las vamos a discutir más adelante en el curso. Vamos a retomar las definiciones y vamos a hablar de qué es un croquis. Bueno, un croquis es un bosquejo, pero con líneas más precisas y con las dimensiones correctas, inclusive con las cotas mostrando esas dimensiones. La palabra en inglés es también sketch, igual que para bosquejo. A la izquierda tenemos esta imagen del bosquejo que vimos un par de presentaciones antes, y a la derecha tenemos el croquis que corresponde a ese bosquejo. En el croquis ya vemos las líneas rectas, ya no están curvas o chuecas como en la izquierda, sino que ya están rectas, y además las distancias entre ellas ya son correctas y las coincidencias donde se unen también ya son correctas, y además tenemos las distancias indicadas con cotas en este lado de la derecha. Eso es un croquis y esa es la diferencia contra un bosquejo. Bien, para ejercitar este tema del croquis vamos a crear un croquis en SolidWorks y vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a ir a nuevo, después vamos a abrir una parte en este caso y después vamos a ir a la pestaña de croquis y vamos a dar clic en el icono de croquis. Voy a ir aquí a SolidWorks, voy a dar clic en nuevo, parte, ok, pestaña de croquis, clic en el icono de croquis.
Después nos pregunta en qué plano deseas realizar tu croquis. Voy a seleccionar el plano alzado. SolidWorks pone entonces ese plano de frente a nosotros y nos muestra el origen del espacio de trabajo. Vamos a regresar a la presentación y es lo que nos dice aquí la presentación y nos lleva hasta este punto. Enseguida vamos a dar clic en el icono de línea y nos dice: haz clic izquierdo en el mouse y manténlo presionado sobre el sistema de coordenadas rojo. ¿Sí? Vamos a comenzar aquí. Arrastra el mouse hacia la derecha y de hecho un poco hacia arriba y suelta el clic en un punto arbitrario a la derecha, de tal forma que generemos esta línea diagonal. Voy a hacer eso. Clic en el icono de línea. Voy a poner el mouse en el centro de este origen hasta que se muestre ese punto naranja. Y de hecho nos muestra esa imagen amarilla con la relación de coincidencia que ahora no es permanente. Si lo muevo se borra, solamente nos está dando una pista de que si damos clic ahí, SolidWorks va a generar esa relación de coincidencia. Entonces voy a dar clic ahí y voy a mantener presionado el clic. Y después voy a arrastrar el mouse hacia un punto a la derecha y arriba para formar esta línea diagonal y voy a soltar el mouse. Con ello generamos una línea única y podemos mover el mouse y queda esa línea sola en esa posición y orientación. Voy a regresar a la presentación. Nos dice la presentación que observemos lo siguiente: el icono que antes se veía o el símbolo que antes se veía en color amarillo de coincidencia ahora es verde, es ahora fijo. Amarillo es temporal, dándonos una pista. Cuando se pone en verde es que ya se estableció y se va a mantener esa relación de coincidencia. En este caso, entre el inicio de esta línea y el centro del origen del espacio de trabajo. Después nos dice la presentación: observa el símbolo en color amarillo, el cual muestra el punto medio de esta línea. Es una imagen auxiliar, un símbolo auxiliar para poder trazar en el futuro, si así lo deseamos, alguna otra geometría que tenga su centro o su origen o su tangencia o en este punto amarillo. ¿Sí? Entonces, estas dos son la de la izquierda una relación y la de la derecha una orientación para los siguientes pasos que vamos a llevar en este ejercicio. Enseguida nos dice: de nuevo utiliza el método de dar clic, arrastrar y después soltar para trazar una línea vertical a partir del punto medio de la primera línea. ¿Sí? Y vamos a hacerla como se muestra aquí, pero acá nos dice a la derecha una nota: observa el símbolo amarillo que indica cuando la línea es perfectamente vertical. Es un símbolo de orientación, de pista, ¿sí? No es permanente, solamente nos ayuda a entender cuando la línea es completamente vertical. Vamos a hacerlo. Aquí en SolidWorks sigue activado el icono de crear línea y aquí lo podemos ver en este lápiz con la línea. Entonces vamos a hacer con el mouse coincidencia en el punto medio de la línea previamente trazada y ahí se pone en amarillo la relación de coincidencia, diciéndonos: si das clic ahí, una vez terminada la línea, voy a establecer una relación permanente de coincidencia. Si lo movemos se borra, si lo ponemos ahí vuelve a aparecer y eso queremos, que sean coincidentes. Entonces voy a dar clic aquí y voy a mantener el clic presionado y voy a ir abajo. Si la línea la orientamos vertical, nos va a aparecer esa línea amarilla y de hecho por un momento, aunque movamos el mouse a la izquierda o a la derecha, la línea se mantiene vertical. Tendríamos que ir un poco más para allá para desviarla de la vertical y que ese símbolo amarillo desaparezca. Entonces vamos a hacerla perfectamente vertical y ese símbolo amarillo, de estar amarillo, va a cambiar a color verde, igual que el anterior, el de coincidencia. Vamos a darle aquí, bueno, más bien voy a soltar el mouse, el clic en el botón izquierdo del mouse y aquí está. Se genera la línea
la relación de coincidencia arriba se hace verde y la relación vertical con referencia a las coordenadas del espacio de trabajo se hace también verde. Y ahora tengo este símbolo amarillo del centro de la línea vertical en este punto, ¿sí? El de arriba ya no está visible porque es coincidente con esta relación. Muy bien, regreso a la presentación. Nos dice aquí, observa las nuevas relaciones que acabamos de discutir. Ahora nos dice, hay que generar la línea horizontal para vamos a terminar haciendo un polígono. Entonces vamos a hacer la línea que forma la base de este polígono y nos dice dar clic en el extremo inferior de la última línea trazada de esta línea. Vamos a dar clic aquí y suelta el clic. Después mueve el mouse hacia la izquierda hasta que aparezcan las líneas punteadas horizontal y vertical que ayudan a previsualizar la relación horizontal y de coincidencia con el origen respectivamente. Y de una vez vamos a hacer el siguiente paso. Dice, después de eso, arrastra el mouse hasta el origen y da clic para terminar de trazar la línea vertical que se muestra en la imagen. Vamos a hacer estos dos pasos aquí en SolidWorks. Vamos a poner el mouse hasta que aparezca este símbolo de concentricidad, coincidencia. En este caso es coincidencia. Y vamos a dar clic y después vamos a soltar el clic. Posteriormente vamos a mover el mouse hacia la derecha y vamos a mover esta línea hasta que aparezca esa línea punteada horizontal que nos ayuda a entender que la línea ya es perfectamente horizontal, y luego vamos a recortarla hasta que aparezca la línea vertical que nos da la idea de que si dejamos esa longitud es coincidente con la coordenada X, en este caso del sistema global de coordenadas. Y entonces aquí podríamos trazar para arriba una línea perfectamente vertical. Voy a dar clic aquí y se fijan, con este método inmediatamente genera una línea que va a continuar a partir de la primera. Bueno, pues voy a llevar el extremo de esta última línea a que sea coincidente con el centro del espacio de trabajo, y aquí nos muestra esas dos relaciones en amarillo, coincidente y vertical. Va a cumplir las dos. Damos clic ahí y terminamos. Se realiza este polígono con este pequeño excedente y ahora vamos a ver qué hacer con ese excedente, pero estamos generando este polígono de acá. Y aquí están las relaciones. Vertical para esta línea, y esta línea es coincidente con el centro de esta. Después está esta línea horizontal aquí abajo y luego esta línea vertical. Esta coincidencia es válida tanto para esta línea como para esta línea con el centro del sistema de referencias del espacio de trabajo. Y bueno, todavía nos pregunta aquí SolidWorks, ¿quieres trazar otra línea? Y le vamos a decir que no, terminar. Vamos a decir que con esto hemos terminado de usar la función de línea recta. Vamos a ver la presentación. Nos dice dar clic en OK para construir el trazado de líneas. Y nos dice, observa el mensaje indicando que el croquis se encuentra insuficientemente definido. Si vamos aquí abajo, aquí nos dice insuficientemente definido. ¿Qué significa esto? Que SolidWorks no ve que exista una intención de diseño clara, ¿sí? Eso quiere decir que no vamos a poder mantener las relaciones correctamente si movemos las dimensiones de este croquis. De hecho, ni siquiera tiene aún dimensiones. El croquis se define por completo añadiendo relaciones, como lo hemos hecho ahora, pero también dimensiones. Entonces, para llegar a la intención de diseño final, llevamos como la mitad del camino recorrido al haber agregado las relaciones, pero también nos faltan dimensiones. Nos dice aquí, la línea negra ya se encuentra definida al ser coincidente con el origen y tener una relación vertical, pero el croquis aún no se encuentra completamente definido. Vamos a ver, aquí voy a dar otro clic aquí en cerrar
para poder ver esto. La línea negra, perdón, la línea o este segmento de línea ya se encuentra en color negro porque ya es vertical y está coincidente con el origen. Pero las demás no. Por ejemplo, ¿qué inclinación tiene esta línea de arriba contra la horizontal o contra la vertical? Si yo la muevo, si se fijan, si la muevo se mueve todo, excepto la línea negra, porque la línea negra sí está completamente definida. Pero si yo muevo esta línea, se mueven tanto el ángulo como su longitud, y a la vez se mueve la longitud de la línea vertical azul y su posición, y también se mueve la longitud de la línea horizontal de abajo. Entonces, pues este croquis no está completamente definido. Eso también lo podemos visualizar gráficamente con los colores azules. Los segmentos del croquis que aún no estén completamente definidos se van a quedar en un color azul, y cuando estén completamente definidos van a cambiar a color negro. Bien, regreso a la presentación, y la presentación nos dice lo que acabamos de platicar. Líneas azules no están definidas, líneas negras sí están definidas. Como siguiente paso, vamos a dar clic en el icono de recortar entidades. Este icono es muy importante y lo vamos a usar bastante en el desarrollo de nuestros croquis de aquí en adelante. Vamos a dar clic aquí en recortar entidades, y aquí tenemos varias opciones. La primera, en español diría recorte inteligente, después esquina, y después recortar cualquier lado dentro, recortar cualquier lado fuera y recortar hasta el segmento más cercano. Vamos a dejar el de recorte inteligente y vamos a hacer lo siguiente: clic izquierdo del mouse cerca del segmento que queremos cortar, ahí doy el clic y después arrastro el mouse para que pase sobre ese segmento y lo corta. Lo corta hasta la intersección más cercana. Voy a soltar el mouse, el botón del mouse, y ya tenemos solamente el polígono de este croquis que forma un loop o un lazo cerrado, y además lo sombrea en color gris. Eso significa que es un lazo cerrado, ¿sí? Anteriormente no estaba cerrado, uno de sus segmentos iba fuera del contorno, pero ahora ya voy de este inicio hasta este fin, y justo en el fin comienza el inicio de la siguiente línea, y en el fin de la siguiente línea comienza el inicio de la siguiente línea, y así sucesivamente hasta cerrar el circuito en el punto donde iniciamos. Y sombrea el interior en color gris. Bien, eso es muy importante. Vamos a revisar la presentación, y aquí nos dice lo que acabamos de hacer, y aquí nos dice croquis cerrado. Está cerrado, está sombreado, pero las líneas azules siguen siendo azules, y por ello es que el croquis sigue estando insuficientemente definido, y queremos que esté suficientemente definido, y para eso vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a dar clic en OK, en aceptar, en el símbolo verde de aceptar, y vamos a salir y vamos a ver que sigue aún, como decíamos, insuficientemente definido. Aquí voy a dar clic en OK. Posteriormente nos pide la presentación que vayamos al icono de cota inteligente. Es este icono de aquí arriba. Entonces voy a ir ahí, cota inteligente, y en el mouse ya no nos aparece el lapicito, ahora nos aparece un símbolo de una cota, que son dos líneas paralelas con una flecha con dos puntas entre esas líneas paralelas. Y aquí en la presentación nos dice que vamos a ir a definir la dimensión de la base del polígono. Entonces aquí le dan clic a esta línea, movemos el mouse hacia abajo y ahí está la longitud de la base del polígono. Vamos a dar clic ahí y la vamos a dejar con esa distancia. Vamos a dar a aceptar. Aquí un comentario, un paréntesis. La mayoría de los ejercicios que existen en los tutoriales y en YouTube tratan de replicar un croquis ya terminado en el ejercicio de SolidWorks. Eso
nunca pasa en la realidad. En la realidad nosotros estamos generando un diseño nuevo, no copiando el diseño de alguien más. O si lo copiamos es como referencia, pero no tomamos idénticamente las mismas dimensiones, porque pues si ya está hecho ese croquis y ese plano con esas dimensiones, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Eso solamente tendría fines digamos de enseñanza, pero acá también vamos a buscar pensar desde la perspectiva de un diseñador que tiene que inventarse las cosas, no copiarlas, ¿ok? Entonces, vamos a dejar esa dimensión. No vamos a seguir un croquis ya terminado. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya tenemos esta distancia de abajo y podemos ver que la línea vertical de la derecha ya es negra, ¿sí? Ya tiene una relación vertical y adicionalmente está definida ya su distancia hacia el centro del espacio de trabajo. Por eso se pone en color negro. Las líneas que siguen sin estar definidas son la diagonal azul de arriba y la horizontal azul de abajo. Voy a hacer aquí algo adicional a lo que está en la presentación. Esto no está en la presentación. Voy a dar clic a aceptar y voy a intentar mover de nuevo este punto de arriba. Si muevo este punto de arriba, pueden ver que ya no lo puedo hacer hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese desplazamiento ya está restringido por esta dimensión. Por eso es que esta línea ya está completamente definida. Pero el ángulo y la longitud de la diagonal azul sí pueden variar, ¿sí? Puedo incrementar el ángulo hacia arriba o hacia abajo, y al incrementar el ángulo, para mantener al mismo tiempo esta distancia, forzosamente esta longitud se tiene que incrementar. Voy a dejarlo en cualquier lugar arbitrario y lo mismo pasaría con la línea de abajo. La línea de abajo no va a cambiar su longitud, pero sí su distancia contra el centro del espacio de trabajo, porque no está aún restringida de ninguna forma. ¿Ok? Bien. Voy a regresar a la presentación y la presentación nos dice: después de esta distancia vamos a acotar esta distancia, que es justamente la distancia entre el origen y la línea horizontal. Entonces aquí voy de nuevo a dimensión inteligente, cota inteligente, perdón, doy clic aquí y me muevo hacia la izquierda y doy clic acá. Y doy clic en el símbolo verde de aceptar. Y ya podemos ver que estas tres líneas ya están en color negro. ¿Ok? Voy a dar de nuevo aquí escape para mover esta línea y de nuevo, esto es lo que nos queda aún sin definir. Eso está aún ambiguo, ¿sí? ¿En dónde queremos que quede esta línea? ¿Acá o aquí o aquí? No lo hemos definido y es parte de nuestra tarea definir esa posición. ¿Y cómo la definiríamos? Pues con un ángulo. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer un ángulo entre la línea horizontal y esta línea diagonal y lo voy a poner por acá. Y voy a dar clic en el icono verde de aceptar y ya podemos ver que todas las líneas ya son negras. Voy a dar clic aquí en el icono verde de aceptar por acá y voy a intentar mover este punto y ya no lo puedo mover. Si le doy clic y luego muevo el mouse, ya no se mueve. Este croquis está completamente definido. La única forma de mover este punto sería modificando esta cota, por ejemplo de 32 a 20. Y entonces puedo mover el punto, pero solamente por medio de las cotas. Voy a regresar esto a 35, ¿sí? Y aquí abajo vamos a ver el mensaje completamente definido. Esto es lo que queremos lograr en todos nuestros croquis, ¿sí? Porque así vamos a poner el siguiente ejemplo. Este ángulo de 35 está definido. Y si esto fuera el croquis que vamos a usar como base para después generar una pieza en la cual se deslice otro componente en esta superficie, y yo sé que necesito 35 grados de inclinación para el desplazamiento del otro componente, pero digo, bueno, pero no es suficientemente larga la trayectoria, quiero hacerla más larga. Bueno, voy a incrementar aquí abajo la distancia
Pero al incrementar la distancia no voy a afectar esta línea porque la intención de diseño me dice que tengo que mantener 35 grados de inclinación en esta línea. Entonces voy a incrementar este número de 36 a 50. Y podemos ver que efectivamente se incrementa la base a 50, pero este ángulo no se mueve. Porque ya habíamos dicho antes que necesitamos 35 grados para lo que sea que va a realizar el componente que va a generarse a partir de este croquis en el futuro, ¿sí? Entonces, esta es la relación entre croquis completamente definido e intención de diseño completamente definida, ¿sí? Están vinculados. Entonces, un croquis en color negro debería de seguir una intención de diseño correctamente. Voy a regresar a la presentación. Y aquí están los pasos que hicimos hace un momento y cómo tenemos al final el mensaje completamente definido. Hasta aquí está todo correcto. Las dimensiones no sabemos para qué va a ser este componente ni qué dimensiones vamos a perseguir. Las dimensiones finales se van a definir después. Vamos a dar clic en ese botón que nos ayuda a salir del croquis, o del sketch en inglés, el croquis, y vamos a ver cómo el croquis se cambia en color en sus contornos a gris y se agrega en el árbol de diseño por debajo del origen. Voy a hacer eso aquí, doy clic en salir del croquis y primero se ve en azul porque está aquí seleccionado, pero si doy clic en el espacio de trabajo o en cualquier otro elemento del árbol va a cambiar a color gris. Y aquí lo podemos ver por debajo del origen. Y aquí podemos girar el espacio de trabajo, ya que es un croquis plano, pues vamos a ver en un punto que se hace una línea y lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Y para regresar a la vista de frente, pues podemos ir aquí y dar aquí clic en la vista alzada o plano frontal y nos regresa a verlo perfectamente de frente. Modificar el tamaño del croquis para ver que se mantiene la intención de diseño, ya lo hicimos anteriormente, modificando la base y viendo que el ángulo se mantenía. Y vamos a hacer este ejercicio en la clase, en la sesión presencial. Lo van a intentar hacer ustedes primero individualmente y vamos a resolver sus dudas y vamos a ver qué tanto de lo que hemos aprendido llegan a aplicar hasta ahora. Y después lo vamos a resolver en grupo. Aquí directamente nos vamos a ir a resolverlo en grupo. Agregar 4 orificios en este croquis. 4 van a ser futuros orificios. Aquí van a ser círculos. Y poner relaciones, diagonal ecuaciones. En este caso van a ser relaciones para mantenerlos distribuidos uniformemente en las 4 esquinas del polígono. Bien, entonces ahí están representados con color rojo. Y es el mensaje que les decía antes. Primero individualmente y luego en grupo. Aquí vamos a saltar directamente a hacerlo en grupo. Nota importante. Puede haber varias formas de lograr el mismo resultado. ¿Sí? Eso es importante de aclararlo. Bueno, dar clic en el icono del círculo, este de aquí, y trazar un círculo en una posición y diámetro cercanos a los que se muestran en la imagen. No necesita ser exactamente el mismo. Vamos acá. Me regreso aquí al croquis. Si le dan clic derecho, pueden ir después aquí donde dice al primer botón que dice editar croquis. Y regresamos al espacio donde se edita el croquis. Entonces vamos a dar clic en el botón de círculo y vamos a poner un círculo cercano al que se muestra en la presentación, en posición y en diámetro. No tiene un diámetro específico ni una posición específica. Y vamos a dar clic en aceptar. Ahí está el círculo y está en color azul. Y de nuevo el croquis está insuficientemente definido debido a este círculo. ¿Por qué? Porque ni su diámetro ni su posición están definidas aún. ¿Ok? Se va a regresar a un diámetro semejante a este y esta posición. Voy a regresar la presentación y nos dice trazar los otros 3 círculos con
posiciones y tamaños aproximadamente cercanos a estos que se muestran en la imagen. Intencionalmente voy a trazarlos en diámetros notoriamente distintos, ¿sí? Entonces, este va a tener este diámetro y posiciones muy distintas también. Este va a tener este diámetro y este de acá. Si se fijan, me está diciendo todo el tiempo si lo quiero hacer coincidente con los otros elementos o otras geometrías que ya he trazado antes. A propósito, no lo voy a hacer coincidente con ninguna posición ni con ningún diámetro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los 4 círculos con posiciones cercanas a las esquinas, pero no iguales, y con diámetros distintos. Y también, importante, si yo modifico el diámetro de este círculo, los otros 3 no se enteran, no están relacionados, y eso no esperaríamos que sucediera. Si estos círculos posteriormente van a ser orificios para atornillado, pues esperaríamos que usen el mismo tornillo, porque usar 4 tornillos diferentes sería costoso, ¿sí? Habría que tener una logística diferente para conseguir los tornillos, un almacenamiento diferente, o tal vez una punta de atornillado diferente. No nos conviene, nos convendría que los 4 tornillos sean el mismo y entonces que los 4 diámetros sean el mismo. Esta no es una intención de diseño correcta, que este diámetro pueda cambiar independiente de los otros 3. Quisiéramos que los 4 cambiaran juntos. Bien, hasta aquí vamos y seguimos obviamente con el croquis insuficientemente definido y los 4 círculos en color azul. En la presentación después dice: la intención de diseño para este croquis se compone de las 2 instrucciones siguientes. La primera: los 4 círculos deben tener siempre el mismo diámetro. Y la segunda: los 4 círculos deben de mantener una distancia igual con respecto a las esquinas del croquis, ¿sí? Esa es nuestra intención de diseño declarada aquí, al inicio. Y vamos a ver cómo llevarla a cabo en el croquis. Primero, en este momento ya lo habíamos platicado, el croquis está insuficientemente definido. Y la intención de diseño no está definida tampoco, como ya lo pudimos comprobar al mover las piezas sin control y sin vinculación entre ellas. Si incrementamos las dimensiones como se muestra en la imagen, veremos que los círculos no siguen la intención de diseño. Como ya lo habíamos visto antes, si aquí de 50 cambio a 100, igual acá, pues vamos a ver que los círculos, en lugar de distribuirse en las esquinas, se quedan ahí cercanos a una sola de las esquinas. Esa no es la intención de nuestro diseño, ¿ok? Entonces tenemos que arreglar esa situación agregando relaciones y cotas. Bien, lo voy a dejar así, 100, 100 y 35. No coincide con la presentación, de hecho, y no es la intención que coincida con la presentación, porque no sabemos al final qué vamos a hacer con este croquis, así lo dejamos. De igual forma, si modificamos el diámetro de cualquiera de los círculos, veremos que tampoco se cumple la intención de diseño. Ya lo vimos en SolidWorks. Para cumplir la intención de diseño, primero se deben de establecer una relación haciendo iguales los 4 círculos. Para ello, seleccionar los 4 círculos manteniendo presionado el botón de control y después clic en la relación de hacer igual, esta que está aquí. Entonces, vamos aquí con el primero, presiono el botón de control, doy clic a este y a este, y aquí hay una ventana de un colector de entidades. Y aquí nos muestra que están los 4 arcos, que en este caso son circunferencias completas, seleccionados. Si yo, voy a repetirlo, si yo me quedo aquí cerca de la selección, me va a aparecer, o debería de aparecer aquí está, la opción de las relaciones aquí junto con las geometrías, o también la encuentro acá, a la izquierda, en esta ventana de propiedades. Puedo dar clic aquí o puedo dar clic acá, es lo mismo. Voy a dar clic acá. Y podemos ver cómo ya estableció una relación de igualdad entre ellos. Y de hecho ya están los 4 diámetros iguales al primero que seleccionamos, a este. Bien, ahora sí, si yo modifico el diámetro de cualquiera de ellos,
los otros 3 lo van a seguir, sin importar cuál de ellos sea. Los otros 3 van a seguir el cambio en ese diámetro. Después de aquí nos dice, ya que tenemos la relación de igualdad, ya cumplimos con el primer punto de la intención de diseño. Enseguida ubicamos el orificio más próximo al origen del croquis de la siguiente manera. Aquí nos dice que demos una coordenada de 7 en X y 5 en Y. No tiene que ser exactamente esa. Vamos a ver qué coordenada nos arroja ahora si lo colocamos en esa posición que está en este momento. Clic en el centro y después clic en el origen del espacio de trabajo y damos clic aquí arriba. Lo voy a dejar así y después de nuevo clic en el centro del círculo hasta que se ponga el punto naranja y después clic en el centro del espacio de trabajo y establecemos la relación vertical. Bien, aceptar. Las puedo modificar y aquí voy a poner en este momento 10, va a ser necesario más 20 por, vamos a poner acá 10. Ok, aquí voy a cambiar a 15. No lo estoy haciendo idéntico a la presentación. Esto parece más lógico. 15 y 10. ¿Ok? Esa posición vamos a mantener en ese orificio. Enseguida vamos a seleccionar los centros de estos dos círculos que se aparecen en la imagen y después vamos a dar clic en la relación de hacer vertical. Entonces voy a dar clic aquí y después... disculpen, antes tengo que salir de la opción de cota inteligente. Voy a dar escape hasta que desaparezca el símbolo de cota en el mouse y ahora sí, clic aquí en el centro y clic en este otro centro y después aquí nos dice hacer vertical. Damos clic aquí y se van a alinear verticalmente estos dos círculos. Voy a dar clic en aceptar. Después nos dice hacer las relaciones similares para llegar a esta condición en el croquis. ¿Sí? Vamos a hacer las cotas y relaciones para llegar a esta condición en el croquis y con ello llegar a un croquis completamente definido. Lo voy a hacer acá. Entonces ya tenemos esta relación vertical, con lo cual la distancia de este círculo a este borde también es 15 porque es coincidente con este círculo de arriba y nos va a faltar hacer esta distancia hacia abajo de 10. La vamos a hacer también de 10, vamos a ver, de 15, perdón. ¿Sí? Entonces clic aquí, clic en el centro, clic aquí abajo y vamos a poner aquí 15. Muy bien. Ahí está esa relación. Voy a dar aceptar y ahora voy a decir que quiero una relación horizontal de coincidencia entre este círculo y este. Clic aquí y clic acá y aquí podemos seleccionar a la izquierda horizontal como la relación de coincidencia y ya quedan a la misma altura. Ahora nos va a faltar la distancia de aquí hacia acá, que también van a ser 15. Clic en el centro y clic acá y aquí vamos a poner 15. Ya está. Voy a dar escape. Esta cota pues debería quedar dentro de esta, así para que no se crucen. Igualmente esta, igualmente esta. ¿Sí? Hay que tratar que las cotas no se crucen de esta forma, ¿sí? Que sean, digamos, visibles de mejor forma haciéndolas en estas posiciones, poniéndolas en esas posiciones. Y después, relación de coincidencia vertical entre el centro de este círculo y este, aquí y después coincidente vertical. Y para la relación entre estos dos vamos a necesitar una línea de construcción auxiliar. Aquí en el icono de línea vamos a dar clic en la flecha que está a la derecha y después aquí nos dice línea sólida o línea de centro o línea de construcción también podría ser. Damos clic aquí y después le damos clic aquí y movemos esta línea hacia acá. Y vemos que se puede mover la línea en cualquier orientación, pero hay un punto
en el que, bueno, acá no lo está mostrando, entonces lo voy a dejar así. Tal vez pensaría que pudiera aparecer una relación de paralelismo, pero no la existe. La voy a dejar a propósito así, en esta orientación. Voy a dar escape y después voy a seleccionar esta línea con esta línea, y aquí está la relación de paralelismo, hacer paralelas. Entonces voy a dar clic aquí y ahí están. Ya están, esta línea y esta línea son paralelas, de tal forma que si este círculo pone su centro coincidente con esta línea, va a estar a la misma altura que este con respecto a esta línea de arriba. Entonces voy a dar clic aquí y voy a dar clic acá y voy a dar coincidente. Y con ello ya tenemos todas las posiciones perfectamente definidas, ¿sí? Y de aquí vamos a ver qué nos hace falta, porque los círculos siguen en color azul y nos dice que el croquis sigue incompletamente o insuficientemente definido. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues el diámetro de los círculos. Si bien ya habíamos definido la igualdad para que todos puedan modificar su diámetro en conjunto, bueno, pues no hemos dicho cuál es ese diámetro. Entonces vamos a cota inteligente y acotamos uno solo de todos, cualquiera de ellos, ¿sí? Voy a acotar este de arriba. Ahí está la cota y le vamos a decir que su diámetro sea 15. Ahora sí, todas las curvas y líneas en este croquis están en color negro y abajo nos dice que el croquis está completamente definido. Y ya no podemos mover nada con el mouse. Si yo quiero mover el centro de este orificio o su diámetro o la posición también de este de abajo, no se puede hacer a menos que sea a través de las cotas que están definidas en el croquis. Bien, aquí entonces podemos ver que si yo modifico esta distancia de 100, voy a dar escape para salir de la opción de cota inteligente. Si modifico esta distancia de 100 a 80, por ejemplo, pues el croquis se modifica, pero la intención del diseño, que es que estos orificios se mantengan a distancias similares a las esquinas, se mantiene, aunque ponga aquí 80 o ponga 120. Se mantienen. Y la otra intención que habíamos definido antes, que es la pendiente de esta línea, también se mantiene. Pensando que en el producto final, cuando hagamos un producto basado en este croquis, en ese producto algún elemento deslizante va a moverse sobre esta superficie. Y necesitamos que siempre siempre tenga una inclinación de 35 grados. Igual puedo modificar aquí a 50 o a 120 y se mantiene la intención de diseño. Bien, voy a regresar a la presentación y nos dice lo que acabamos de hacer: modificar todas las dimensiones para comprobar que se mantiene la intención de diseño. Adicionalmente podemos verificar que con el mouse no podemos ir a la línea y jalarla y moverla o a un punto o a un diámetro, porque ya está el croquis completamente definido. Bien, la tarea para esta presentación o para esta sesión es una tarea en equipos de 2 personas. Hay que crear un croquis completamente definido que cumpla 2 intenciones de diseño y por supuesto que sea distinto al que hicimos en la sesión de hoy. Ustedes piensen en algún producto que conozcan y que sepan cuál es el croquis que lo puede haber definido, ¿sí? Y hagan el croquis solamente. No vamos a hacer el modelo 3D, apenas vamos en la parte de croquis. Y va a tener que tener 2 intenciones de diseño definidas por ustedes y las van a tener que hacer que se cumplan en el croquis y que se pueda comprobar que se cumplieron. Son 2 estudiantes. Cada estudiante debe de proponer una de las 2 intenciones de diseño. Y en la tarea, por favor, escriban: Juan definió esta intención de diseño y Ana definió esta otra intención de diseño, ¿sí? Y esa es la tarea para esta sesión.
Para la entrega en Canvas, tomen una captura de pantalla y súbanla con el texto correspondiente explicando cuáles son las intenciones de diseño y cómo es que se cumplen en el espacio que va a estar disponible en Canvas. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Eso es todo por esta presentación.